que hoy también dentro de nosotros esté este deseo, ¿cierto? De querer que Dios nos hable y que de alguna manera pueda impactar mi vida y pueda haber un cambio, ¿cierto? Durante esta semana. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo número 2, versículo 14 en adelante. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo número 2, versículo 14 en adelante. ¿Estamos ahí? ¿Amén? Faltan algunos, ¿no? ¿Encontramos? Santiago 14, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Y así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Le voy a pedir a Seba que porfa pueda proyectarme el PPT. Vamos a orar antes de que podamos comenzar con esto. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa de oración. Gracias por este sábado que nos regalas, uno más en esta tierra, y tenemos la seguridad de que es uno menos para poder encontrarnos contigo. Te queremos rogar de manera muy especial que tu Santo Espíritu pueda actuar en nuestra mente, en nuestro corazón, que puedas abrir nuestro entendimiento y aquellas cosas que podamos aprender o repasar puedan quedar grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, y por sobre todo podamos ponerlo en práctica. Acompáñanos en este momento, eres el invitado principal, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una madre tenía un hijo que trabajaba muy lejos de casa. Tenía una situación bastante complicada, por lo tanto este joven, siendo hijo único, sale a trabajar fuera de su hogar, donde creció, donde se crió, para buscar una mejor oportunidad. Y resulta que este joven, estando lejos de casa, tratando de ayudar a su familia, ¿cierto?, a su madre, porque estaban solamente los dos. Su padre había fallecido cuando él era muy pequeñito, por lo tanto tenía una situación bastante complicada. Y lo que sucede es que este joven sale afuera de la ciudad, ¿cierto? Sale lejos a trabajar para poder brindarle a su madre el dinero necesario para que ambos puedan subsistir. Y llega un momento en donde este joven, lejos de casa, habían pasado ya meses, pero hacía algo bien interesante. Dice que cada semana este joven, este hijo, sin falta, le escribía una carta a su madre. Todas las semanas. Sin parar. ¿Ok? Siempre, todas las semanas, este joven le escribía una carta a su mamá diciéndole lo siguiente: mamá, te amo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Prometo que pronto te enviaré dinero para ayudarte con los gastos. Y este mensaje lo reiteraba semana tras semana. Comenzaron a pasar los meses, comenzaron a pasar los años,
este mensaje se volvía a repetir semana tras semana. La madre guardaba cada carta con mucho cariño, la leía una y otra vez durante la semana, se la mostraba a sus amigas y le decía: miren, mi hijo me ama mucho. Pero los meses pasaron y nunca llegó ningún envío, no llegó ningún peso. Ella seguía trabajando horas extras para poder vivir, para poder subsistir. Sus ojos se cansaban, sus fuerzas se agotaban, pero se aferraba a aquellas palabras hermosas que su hijo le decía. ¿Cuáles eran? Mamá, te amo mucho, pronto te enviaré bien. Hasta que un día una de las amigas le dice: oye, ¿tu hijo te ha enviado algo? Y ella le dice: no, pero lo que sí sé es que él me ama, ¿cierto? Pero la vecina respondió suavemente y le dice: sí, pero a veces el amor que no se convierte en acción no alcanza para sostener ni salvar. Fuertes palabras, ¿no? Si nosotros lo llevamos hoy a la actualidad, a la fe, nos damos cuenta de que así es muchas veces la fe de nosotros. Es hermosa en palabras, sincera en intención, llena de promesas, pero sin una sola obra que nos respalde. Una fe escrita, pero no vivida. Una fe que se lee, pero que no se ve. Una fe que emociona, pero que no transforma. Santiago diría: esa fe está muerta, ¿cierto? No sé si se pudo ya proyectar. Esta historia, que sin duda puede conmovernos, es una realidad, como yo les digo, que vivimos cada uno de nosotros. Una realidad de nuestra fe. Una realidad de que la fe, aparentemente, es cierto, hermosa en palabras, pero sin una sola obra que a nosotros nos respalde. A modo de introducción, el libro de Santiago, ahí sí. Muy bien. El libro de Santiago es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento que han provocado tanta controversia como esta epístola, ¿cierto? La epístola de Santiago. En los inicios de la iglesia se debatía si es que esta epístola debía estar integrada dentro del canon bíblico, es decir, dentro de los 66 libros que nosotros conocemos en nuestra Biblia. Se estaba cuestionando si Santiago realmente debía estar ingresada dentro del canon bíblico. Incluso Martín Lutero la describió como una epístola de pacto. Y los teólogos modernos también muchas veces la ignoraron porque la ven más bien como una herencia del judaísmo, pero que no representa realmente la esencia de la fe cristiana. Pero Santiago es increíblemente práctica. Para los que han podido estudiar esta epístola, este extracto de la Biblia, se dan cuenta de que es muy práctica. Por lo tanto, los creyentes que buscan una guía específica para poder poner en práctica aquellas cosas que nos enseña ahí, acuden específicamente a la epístola de Santiago y la valoran obviamente enormemente. Ahora, pero ¿quién es Santiago? ¿Cuál de todos los Santiagos que se mencionan dentro de la Biblia es quien escribe esta epístola finalmente? Para los que no sabían, es el hermano de Jesús, que se convierte, ¿cierto?, posterior a su muerte. Él fue quien escribe esta carta, su hermano. Fue un líder clave dentro de la iglesia de Jerusalén y un cristiano judío y devoto que se le conocía como el Justo, Santiago el Justo. Se escribe aproximadamente en los 40 después de Cristo, y específicamente va dirigido a combatir dos problemas que surgían dentro de la iglesia en ese momento. Era la hipocresía social, es decir, el favoritismo por los ricos, y una fe inactiva, que es en donde lo vamos a enfocar en esta hora. Vamos a avanzar más. Dentro de este extracto nos damos cuenta, ustedes están en sus Biblias, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, pareciera ser de que nace un conflicto entre Pablo y Santiago. ¿Por qué? Porque Pablo en sus escritos nos dice que nosotros somos salvos ¿por qué? Por la fe. Eso es lo que nos dice
dice Pablo, ¿cierto? Nosotros somos justificados por la fe. Pablo es muy conocido por esta temática, ¿cierto? La justificación por la fe. Y Pablo se esmeró mucho en predicar esto. Somos salvos por fe. Pero si nosotros leemos Santiago, y lo que acabamos de leer delante, pareciera ser de que nosotros somos salvos también por las obras. Por lo tanto, nace aquí un conflicto y muchos creen, ¿cierto?, de que no están de acuerdo, de que están en conflicto, ¿cierto? Y no se llega a un fin. Pero Santiago, nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a estudiar de que Santiago no se opone a Pablo, que habla sobre la justificación por la fe. Nos daremos cuenta a lo largo de lo que vamos a hablar de que lo que combate Santiago realmente es una mala interpretación de la enseñanza de Pablo. Es decir, va dirigida a las personas que estaban mal interpretando lo que Pablo había dicho. ¿Y qué estaban mal interpretando? Que la fe puede llegar a ser solamente intelectual y pasiva, ¿no? Muchas de las personas, yo me imagino, de las que estudiaban este tema, de que escuchaban las predicaciones de Pablo, estaba dentro de su corazón la esperanza, ¿cierto?, y la seguridad de que al ser salvo solamente por fe, no importa qué más yo haga, ¿cierto? Igual me voy a salvar porque tengo fe, ¿cierto?, y acepto a Jesús. Sin embargo, Santiago va en contra de esto, en contra de esta mala interpretación que tenían de Pablo, una creencia vacía, ¿cierto?, de contenido moral. Vamos a ir desglosando cada uno de los versículos. Los invito nuevamente a sus Biblias, capítulo 2 del libro de Santiago, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle realmente? La pregunta es retórica y espera un no como respuesta. Santiago cuestiona si una fe que es solo dicha tiene poder realmente para salvar. En este contexto, ¿cierto?, se refiere a la liberación del juicio escatológico. Por lo tanto, acá ocurre algo interesante y nos vamos a dar cuenta que desde el versículo 14 en adelante, Santiago utiliza un recurso bastante interesante que se conocía, era muy popular en la literatura antigua, que es la diatriba. Él introduce un interlocutor imaginario, es decir, es como si le estuviese hablando a alguien, pero en realidad está conversando solo. Por eso nos vamos a dar cuenta que en los textos que vamos a leer pareciera ser de que está teniendo una conversación con alguien. Y esto es interesante. ¿Por qué hace esto? Lo hace con el objetivo de instruir a sus lectores, ¿cierto?, de una manera más comprensiva, que ellos puedan entender lo que él estaba queriendo decir. Nos damos cuenta también que este interlocutor, que nace, ¿cierto?, imaginariamente, no está de acuerdo con Santiago y le protesta diciendo que la fe y las obras no tienen por qué ir unidas. Lo vemos en el versículo 18. La primera respuesta de Santiago es práctica. La única forma de demostrar la fe es mediante las obras. Es la única manera. Vamos a avanzar más. Ahora también nosotros nos damos cuenta de que pareciera ser que el mensaje central de Santiago, no cabe duda, ¿cierto?, que en cuanto al tema de este pasaje o de estos pasajes, Santiago lo repite explícitamente en 3 ocasiones en estos versículos. Versículo 17 dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe sin obras es estéril, versículo 20, y la fe sin obras está muerta. Nuevamente lo vuelvo a reiterar en el versículo 20. Pero, ¿qué quiere decir realmente que una fe está muerta? ¿Qué quiere decir de que está muerta la fe? En simples palabras, significa que no cumple su propósito. Es decir, una fe que está muerta no puede salvar, ni tampoco se puede justificar. Y sí, mis hermanos, si una fe está muerta, no nos puede salvar ni tampoco nos puede justificar. Por lo tanto, para sorpresa de algunos, la fe tiene un propósito y es salvar, y por medio de esa salvación que tú compartes con las demás personas, te terminas salvando tú.
Y es lo que hemos comentado también en otras ocasiones. El ministerio de Jesús se basó en el servicio, y por medio del servicio, por medio de compartir el reino, se mantenía conectado con Dios, y eso finalmente lo hizo cumplir con el propósito que Él tenía, que era salvarnos. Y por lo tanto, yo manteniendo este vínculo, cierto, estrecho hacia las demás personas, me hace estar conectado con Dios, y finalmente me va a hacer, ¿qué cosa? Salvarme. Por lo tanto, por eso es tan indispensable. Es el propósito de la fe, salvar y a la vez salvarte. Pero para que nosotros podamos entender toda esta idea, esta sección, e integrarla dentro del mensaje que abarca toda la Biblia, es importante ver que Santiago no está diciendo que a la fe se le deben añadir obras. ¿Por qué? Lo que quiere decir realmente es que la fe genuina, la fe bíblica, la fe que nace naturalmente dentro de mi corazón, esa produce obras automáticamente. Por lo tanto, intentar añadir obras a una falsa fe es un ejercicio prácticamente inútil, como yo les decía. La única forma de producir obras que agraden a Dios es, ¿qué cosa? Recibiendo la palabra implantada y experimentando la transformación interior que ésta realice. Por lo tanto, me gusta esta frase: a la fe no se le deben añadir obras. Es decir, no es algo que va separado. No es que la fe, ahora que tengo fe, ahora que vengo a la iglesia, ahora que participo, ¿cierto?, de esta comunidad, tengo que comenzar a hacer cosas que tal vez me puedan incomodar incluso. No tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de ir al grupo pequeño, no tengo ganas de hacer cosas. Y cuando yo veo la fe como algo que le debo añadir cosas, es cuando no es una verdadera conversión interna. Es decir, la Biblia, la palabra, ¿cierto?, del Señor implantada no está provocando una real conversión en mi corazón. ¿Por qué? Porque esta fe natural, la fe bíblica, la fe que nace dentro de un conocimiento racional de lo que Dios hizo por mí y lo acepto, automáticamente vienen las obras. Nace dentro de un corazón, dentro de una fe pura, el deseo de compartir el mensaje. Y si las obras no están saliendo naturalmente dentro de mí, de mi pensamiento, de mi corazón, probablemente aún no conozco a Dios. Y la palabra no está teniendo poder dentro de mí. Es decir, no me está transformando. En cierto sentido, como yo les comento, Santiago pareciera ser de que nos propone algo interesante en estos versículos. Que nos hagamos un test con el que podamos determinar finalmente la veracidad de mi fe. Como yo les decía, ¿será que venir al culto, compartir alimento, ir a un grupo pequeño, tal vez está siendo solamente una añadidura de mi fe o una carga? ¿O nace dentro de un corazón transformado por medio de la palabra que me impulsa a practicar mi fe? Luego nosotros en el versículo 15, vamos a leer los versículos 15 al 17, dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice ir en paz, y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son realmente necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este extracto lo conocemos como la hipocresía de los buenos deseos. Una fe inútil es aquella que es muda ante la necesidad del prójimo. Yo creo que, tal vez me atrevería a decirle que todos los que estamos acá nos hemos encontrado en alguna situación que nos ha puesto entre la espada y la pared, por así decirlo, de ayudar o solamente decir: voy a orar por ti, ¿cierto?, para que el Señor te ayude en el problema que estás atravesando. Santiago muestra este actuar como una hipocresía, la hipocresía de los buenos deseos. Aquí se representa un creyente que encuentra, ¿cierto?, a un hermano en necesidad, está desnudo, le falta el sustento diario, pero su respuesta es: oye, voy a orar por ti, anda en paz, ¿cierto?, tranquilo, caliéntense, sáciense. Pero la persona no le está proveyendo lo necesario, no le está proveyendo nada. Esto es un ejemplo bíblico
de la hipocresía. No puedo representar a un reino amoroso, no puedo representar a un hombre que vino a dar su vida por mí, no puedo representar a un grupo de personas que murieron por causa del Evangelio para que nosotros podamos gozar de eso hoy. El tipo de personas que no se compadece por su prójimo, por su hermano, por su familia, realmente no representa el verdadero Evangelio y el reino de Dios. El versículo 17, como mencionaba, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe termina siendo un cadáver. No es que la fe haya muerto, sino que nunca tuvo vida. Es una fe inoperativa y vacía. Ahora, nosotros también nos podemos preguntar qué es la fe. Esta fe que está tratando cierto Santiago. Si nosotros nos basamos en el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 1, dice que la fe es ¿qué cosa? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nos basamos en esa definición de fe, también nosotros nos damos cuenta de que uno de los mayores ejemplos, si es que no el mayor, ¿cierto?, es Jesús. ¿Por qué? Jesús puso su fe en acción, ¿o no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál era la convicción de él? Aunque no lo podía ver todavía. Era que su sacrificio fuese aceptado por Dios y, por consecuencia, nosotros podamos tener esperanza y podamos tener salvación. Por lo tanto, él espera que nosotros seamos salvos, ¿cierto?, gracias a su sacrificio, y estaba convencido de que sería aceptado por su Padre. Nos mostró con sus obras, ¿qué cosa? La pureza de su fe. La fe que él tenía de que su sacrificio fuese aceptado y por consecuencia nosotros podamos tener esperanza. Por lo tanto es un ejemplo, ¿cierto?, vivo de que él puso su fe en acción. Por eso es que yo digo, si decido amar a alguien y no lo demuestro, si digo anhelar el cielo y no lo vivo, si digo amar a Dios y la gente no lo nota, entonces estoy teniendo una fe que está muerta, que no produce salvación. Por lo tanto es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas también en esta hora. Vamos a avanzar uno más. Muy bien. Nos damos cuenta también en un versículo 18 que dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, Santiago está argumentando de que la fe y las obras son inseparables. No se pueden separar. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo: no voy a convencerte con palabras, no te voy a convencer con declaraciones ni con discursos. Mi vida va a hablar por mí. Mi vida te va a demostrar en lo que yo creo. Las obras finalmente son el medio de validación y la prueba visible de la fe. Es lo que muestra finalmente quién soy y en qué digo creer. Por ejemplo, nosotros no vemos el viento, pero sí vemos cómo mueve las hojas o mueve los árboles, ¿cierto? Así es la fe verdadera. Así mueve la fe la vida. Algo que tal vez no podemos ver, pero que sí lo podemos palpar por medio de las obras, ¿ya? El que nos lleva a hacer esta fe pura que nace dentro de un corazón. Versículo 19 nos comenta de que los demonios también creen y tiemblan, ¿cierto? Argumenta ahí. Los demonios también tienen ortodoxia, es decir, creen en el monoteísmo, en Shema judío. Lo creen también. Pero su creencia es, a diferencia nuestra, es pasiva. Solamente creen, ¿cierto? Y solo les produce miedo al juicio. Y esto tal vez lo vemos reflejado en muchas personas. Personas que creen y le tienen miedo al juicio, y eso hace que tengan una fe pasiva. Y se queden solamente en el lugar donde están, ¿cierto? Y no hacen absolutamente nada. Esta es la fe que tienen esos demonios que aparecen en el versículo. Y por eso también no se van a salvar, ¿cierto? La fe salvadora es más que una afirmación mental. Es decir, las obras son la consumación, son la evidencia que indica la fe como genuina. Un ejemplo, Abraham, que he mencionado como amigo de Dios, fue justificado por sus obras al ofrecer a Isaac su hijo, ¿cierto? Versículo 22. La fe y las obras
y la fe fue perfeccionada por las obras. Las obras son el acto que completó finalmente su fe. ¿Demostrando qué cosa? Su madurez y haciendo a Abraham amigo de Dios. El uso de justificar que menciona acá el versículo, Santiago usa el verbo justificar en el sentido de demostrar o vindicar la justicia. ¿Okay? Y esto es lo que produce la obediencia y las obras que prueban finalmente la autenticidad de la fe. Vamos a avanzar. Muy bien. Versículo 26. ¿Qué nos dice? Porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué cosa? Está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe, ¿cierto?, es el cuerpo y las obras vienen siendo el aliento de vida, ¿cierto?, lo que produce vida. Por lo tanto, aquí nos muestra de que la fe sin este aliento de vida, sin las obras, también está muerta. Y hace esta comparativa. Un cuerpo sin el aliento de vida que lo da Dios es una persona muerta, ¿cierto? Así también la fe, si no tiene este aliento de vida, si no tiene obras, también está muerta. El juicio de Dios no se basará en lo que nosotros dijimos creer. El juicio de Dios no se va a basar en lo que dije creer tal vez 20, 30, 50 años que pasé dentro de la iglesia y dije creer en esto. El juicio de Dios no se va a basar en eso, en la fe de los demonios, ¿cierto? Sino en la evidencia de nuestras acciones. Como por ejemplo, Abraham, ¿cierto?, y Rahab, que son unos ejemplos vivos, ¿cierto?, de esto. Si hay fe muerta, la salvación está en duda. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para ya ir cerrando, Santiago no escribió estas palabras para condenarnos, sino para despertarnos. Él sabía que la fe verdadera no es un concepto que guardamos solamente en la mente, ni una emoción que sentimos en el corazón, sino una vida que se ve, una fe que camina, que actúa, que sirve, que ama y que obedece. Podemos conocer todas las doctrinas, podemos cantar todos los himnos, podemos repetir todos los versículos, pero si nuestra fe no produce una transformación visible, entonces Santiago dice una verdad fuerte, pero necesaria. Tu fe está muerta. Tú prácticamente estás muerto o perdido, ¿cierto? Y una fe muerta no honra a Dios, no impacta al prójimo y no le da sentido a nuestra vida cristiana. No le da sentido a nada, no le da sentido a tu amistad, no le da sentido a tu familia, no le da sentido a tu vida cuando tu fe está muerta. Por eso hoy el Señor nos está preguntando cuántas veces, por eso hoy el Señor no nos está preguntando cuántas veces venimos a la iglesia, ni cuánto sabemos, sino cuánto nuestra fe está actuando en lo cotidiano. Se nota en lo cotidiano que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador. Se nota en el trato con los demás, se nota en tu familia, las personas notan que tú realmente tienes una fe que transformó tu vida. No somos salvos por obras, ¿cierto? Y esto está claro también. Yo no vine aquí a decir de que Pablo estaba equivocado y no somos salvos por fe, sino somos salvos por obras. Yo vine a decir de que la fe y las obras son inseparables. Y las obras vienen por consecuencia de tener una fe linda, una fe bíblica, una fe natural que nace dentro de una comprensión racional de la Escritura. ¿Ok? Es por eso que hoy quiero hacer un llamado sencillo, pero profundo. Un llamado para todos aquellos que sienten que su fe tal vez necesita volver a respirar. Para todos los que al mirar su vida, y espero que hemos podido, ¿cierto?, analizar mi vida personal, mi vida espiritual, y decir, necesita mi fe volver a respirar. Para todos los que al mirar su vida reconocen que han creído, pero no siempre han caminado. O tal vez has sentido que tienes fe, pero tus obras finalmente no lo han reflejado. Y lamentablemente es algo por lo cual nosotros luchamos a diario, ¿no? Digo creer en algo, pero lamentablemente a veces mis obras dicen todo lo contrario. Es por eso que hoy quiero hacer este llamado. Un llamado a que hoy, si tú quieres, Dios quiere obviamente también
reavivar tu fe. Si quieres que tu vida vuelva a tener propósito, dirección, que tu vida pueda dar fruto para otras personas, si deseas que el Señor te use para tocar vidas, para servir, para amar, para levantar al caído y para ser un reflejo real de Jesús. Para aquellos que acepten este llamado y digan, Señor, tal vez no he sido el mayor ejemplo dentro de la iglesia, dentro de mi familia, dentro de mi círculo de amigos, pero yo entiendo y sé de que moriste por mí, que vienes pronto y que me vienes a salvar. Que quiero encontrarme con aquel familiar que tanto amo, ¿cierto? Y que está esperando que tú vengas y lo despiertes. Por eso es que quiero hacer este llamado. Que hayamos nosotros podido analizar nuestra vida y poder decir, Señor, sí, necesito que se note que yo creo en ti. Necesito que la gente pueda notar algo diferente en mí. A pesar de que tenemos los mismos problemas, pero yo los enfrento de una manera diferente. Con esperanza, con fe, con la seguridad de que Dios es un Dios que está a pesar de los problemas, ¿cierto? A pesar de que tal vez no lo merezcamos, está ahí dispuesto a seguir transformando nuestro corazón. ¿Aceptas este desafío? Te invito a ponerte en pie para que podamos orar y que el Señor pueda ayudarnos a seguir en este. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos los consejos, encontramos tu palabra que nos ayuda y nos impulsa cada día sin duda a mejorar y nos ayuda y nos muestra qué es lo que nosotros debemos tratar. Gracias porque quieres transformar nuestro corazón, a pesar de que es duro, a pesar de que se aleja, a pesar de que nos escondemos, aún así nos vuelves a llamar. Te damos gracias porque en tu palabra también nos dejas este lindo desafío de poder compartir con las demás personas ese evangelio que brilló en algún momento en mi mente, ese evangelio que en algún momento me hizo temblar, que me hizo poner la piel de gallina y que me hizo tal vez salir al llamado y decir, Señor, te acepto. Eso mismo nosotros debemos compartirlo con las demás personas. Ayúdanos a tener una fe viva, una fe que las demás personas puedan notarla, que la gente pueda ver de que tú eres un Dios vivo y un Dios que está transformando corazones hasta el día de hoy. Acompáñanos en este sábado, cuídanos y quédate también con las familias que representamos. Rogamos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos entonces a nuestro querido Sebastián por este tema tan lindo que nos trajo y tenemos algo pendiente que es entregar los regalitos y el reconocimiento a nuestra hermana Juanita, así que voy a invitar a nuestras queridas hermanas diaconisas que puedan pasar adelante porque vamos a entregarle el certificado de bautismo y también los regalos de la iglesia. Vamos a invitar a nuestra hermana Juanita también que pueda pasar acá adelante para poder hacerle entrega.